preparar nuestra mente, nuestro corazón para poder estudiar la predicación, el sermón de este día, hermanos. Gracias a mi hermano que ya hizo una oración por el mensaje, así que voy a dar un momento para que preparemos nuestra Biblia, hermanos, y podamos estar preparados para la predicación del día de hoy. Estamos estudiando una serie que se llama La personalidad del discípulo. El día de hoy, hermanos, quiero tocar un tema. Para ello les voy a llevar al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. El título de la predicación de este día se llama Un discípulo renueva su mente. Un discípulo renueva su mente. Déjenme leer primero Romanos 12, 1 y 2. No me voy a centrar en ese pasaje, quiero utilizarlo únicamente para mencionar algunas ideas. Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero de alguna manera, yo creo que fue Dios, no puedo decir que fue alguien más. Dios es tan sabio que a veces la naturaleza misma tiene lecciones para nosotros que quizás a veces no alcanzamos a percibir. Y pienso en el hecho, hermanos, de que prácticamente cualquier planta, cualquier árbol, incluso arbusto quizás, cuando uno lo poda de manera natural, hermanos, está haciendo uno algo a favor de ese árbol o de esa planta. Si ustedes tienen un arbusto en casa o un árbol, se van a dar cuenta que en la medida en la que ustedes lo podan periódicamente, ese árbol, hermanos, va a tender a fortalecerse, va a tender a tener ramas más bonitas, hojas nuevas, un fruto más prominente, más grande, más bonito. ¿Por qué? Yo no alcanzo a comprenderlo, no soy especialista en la materia. Pero de alguna manera la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Nos hace entender que Dios, ¿verdad? A través de la vida cotidiana, a través de la vida cristiana, va en la medida en la que nosotros nos relacionamos con Él, también va podando, va quitando aquello que a nosotros no nos gusta, no nos agrada. Yo recuerdo que en alguna ocasión, no recuerdo ni siquiera los detalles, ¿verdad? Una persona estaba podando el árbol y se acercó una persona mayor y le decía: ¿por qué le cortas las ramas? ¿Por qué se las quitas? ¿Acaso tú crees que no le duele que tú le estés cortando? ¿Verdad? Decía, lo estás lastimando, el árbol siente, decía esta persona mayor. Y la otra le respondía: es que esto le hace bien al árbol. Esto le hace bien al árbol. A la larga, ¿verdad? Si yo no lo podo, se hace feo. Pero si lo podo, en la medida en que lo hago, está mejor. Dios, hermanos, quiere que nosotros también, como hijos de Dios, tengamos una parte activa en esto. En esa serie que se llama La personalidad del discípulo, hemos hablado precisamente del hecho, ¿verdad?, de que nuestra mente, como dice este libro de Romanos que nosotros acabamos de leer, es algo que debe de estar disponible para Dios, que debe de estar dispuesta para Dios, que es algo que se tiene que estar renovando, dice el versículo 2, que tiene que estar cambiándose. Y creo yo que la mejor manera de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento, es precisamente podando, quitando aquellas cosas
que a Dios no le agradan y que quizás en algún momento dado, sin darnos cuenta, están creciendo allí. Porque hasta el árbol más hermoso en algún momento le crece una rama fuera de proporción, algunas se empieza a secar, otras se empieza a torcer, y entonces un buen jardinero va viendo, va cortando y va manteniendo la belleza, hermanos, de ese árbol. Creo yo que ahora que estamos hablando, que estamos estudiando acerca de la necesidad de ser discípulos, entonces como hijos de Dios tenemos que renovar nuestra mente. Y la pregunta es ¿por qué? Déjenme leerles aquí algunas ideas que tengo en mis notas. Hermanos, la mente es responsable del entendimiento. La mente es la capacidad de crear pensamientos. Es la que nos da la capacidad de ser creativos. Es la que nos da la capacidad de aprender. Es nuestro raciocinio, es la inteligencia. Es la capacidad de percibir las cosas. Incluso incluye la emoción, la memoria, la imaginación, la voluntad y algunas otras habilidades que tienen que ver con el conocimiento, habilidades cognitivas. De tal manera que la mente, hermanos, es algo importante, es algo que tenemos que cuidar. Se trata de la facultad del cerebro que permite al ser humano recopilar información, analizarla y extraer conclusiones. Puede definirse a la mente como la potencia intelectual del alma. Por ejemplo, encontré por allí esta idea que me gustó. Dice, si quieres resolver un acertijo, tendrás que usar la mente. O alguien puede decir, ya tengo en mente lo que voy a hacer con esta idea, con mi casa, con mi vida, con el dinero, etc. De tal manera que la mente es la encargada del procesamiento de la información que recibimos, permitiéndonos responder y desarrollar ciertas conductas. Fíjense, en esta última idea es en la que me quiero estacionar durante toda la predicación. La mente es la encargada del procesamiento de la información que recibimos, permitiéndonos responder y desarrollar una cierta conducta, es decir, las decisiones. Entonces, el primer punto que quiero que nosotros estudiemos el día de hoy, a efecto de poder comprender la importancia de renovar nuestra mente, quiero hablar acerca de las decisiones con una mente reprobada. Es decir, una persona que no tiene a Cristo y que su mente está reprobada porque está influenciada por el pecado, como vamos a recordar y a aprender el día de hoy, toma cierto tipo de decisiones. Pero el creyente que no está manteniéndose en el camino del compromiso, en el camino del discipulado, de ser un discípulo, puede llegar el momento en el que también empieza a tomar decisiones en su vida como si su mente también estuviera reprobada. Hermanos, quiero que escuchen la siguiente idea. La mente humana graba las experiencias, los pensamientos y las reacciones, de tal manera que esto va a influenciar en nuestras futuras decisiones. O en palabras más sencillas, ustedes vamos a hacer o a terminar haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer. Parece incluso un trabalenguas. Yo voy a hacer lo que estoy acostumbrado a hacer. Yo voy a actuar ante ciertas situaciones de acuerdo a como normalmente lo hago. Porque si mi mente graba las experiencias, los pensamientos, las reacciones que yo cotidianamente tengo, aunque yo trate de ocultarlo, tratando de reaccionar de otra manera, voy a terminar reaccionando de cierta forma. Por eso es que hay ocasiones en las que incluso algunos cristianos que ya tenemos mucho tiempo, ante ciertas circunstancias, terminamos reaccionando duramente, carnalmente, por fuerte que parezca la expresión, visceralmente. Y uno dice, oye, espérate, pero ¿por qué ese hermano está reaccionando de esa manera? No lo puedo creer.
Lo podría creer de tal persona, del hermano Germán que soy yo, pero no de este hermano, no de esta hermana. Yo tenía otra imagen de él o de ella, pero no puede ser. Bueno, ella está actuando de acuerdo a como en su mente, ¿verdad?, están grabadas sus acciones. Por eso decía hace rato, voy a hacer lo que estoy acostumbrado a hacer. Miren, les suplico que me acompañen a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Por eso es que hemos dicho en varias ocasiones que no es que en cierto momento hayamos reaccionado equivocadamente, sino que nuestro yo, nuestra mente, nuestro inconsciente, decimos, nos traicionó y terminamos actuando a como estamos acostumbrados, punto. Eso significa que probablemente entonces yo como cristiano estoy luchando conmigo mismo, de repente tratando de dar una imagen para que los demás no vean realmente cómo estoy siendo yo. Y por eso es que termino haciéndolo. Por eso es que tengo que renovar. ¿Hay alguna rama seca en mí? ¿Alguna rama que está, sobre todo, equivocada, desproporcionada, que tenía alguna actitud, algún pensamiento que tiene que ser podado? Por eso me gustó la imagen que encontré, ¿verdad?, y que proyectamos hace ratito, porque si no voy a estar tomando decisiones equivocadas. Dice 1 Corintios, vamos a regresarnos al principio, por decirlo de alguna manera, para comprender mejor esto. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, y el hombre natural se refiere al hombre sin Cristo, que actúa conforme a su naturaleza, al hombre impío, al hombre que no tiene temor de Dios, no percibe. Allí hay una primera idea, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Segunda idea, porque se han de discernir. Tercera idea, espiritualmente. Aquí hay tres términos que quiero que estudiemos nosotros el día de hoy: percibir, entender y discernir. Una persona que no tiene a Cristo no percibe. El término original que utiliza la palabra de Dios y que se traduce como percibir, da la idea de acoger algo, de recibirlo. Implica que una persona toma la decisión de recibir o no recibir algo. Toma la decisión de rechazar abiertamente o de recibir cálidamente. Va de nuevo. Esa palabra percibir denota la decisión personal de un individuo, hombre o mujer, de rechazar abierta y fríamente algo o de recibirlo cálidamente. Una persona sin Cristo no recibe cálidamente las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios, y por lo tanto no reacciona cálidamente a las exhortaciones que el Espíritu Santo le hace para actuar como un hijo de Dios. No le interesa y por lo tanto no se involucra. Es hermoso a veces estudiar, hermanos, los términos que utiliza la palabra de Dios, porque son términos que son conceptos muy difíciles de traducir en una sola palabra. Pero cuando uno estudia a profundidad ciertos términos, habla de un involucramiento profundo de la persona. Por ejemplo, ayer que estábamos compartiendo de Cristo, hermanos, me tocó empezar en una avenida, el hermano Omar, le digo, aquí déjame, hermano, yo empiezo. Y me acerco con un señor, le doy el folleto, lo ve y me dice nada. Me lo regresa. Le digo, no le interesa. No. Y me hace así, o sea, y se voltea, ¿verdad? De plano se voltea abiertamente. Le digo, bueno, pues gracias, ¿no? O sea, abiertamente decidió actuar con frialdad. Yo le decía, quédeselo, se lo regalo para que lo lea. Si no lo quiere leer ahorita, si no me quiere escuchar, no pasa nada, al rato que tenga tiempo. Y así de manera, con menosprecio, me ve despectiva, me dice así y se voltea. Dije, bueno, a esto se refiere este pasaje de la Biblia. ¿Sí?
algo que no le interesa, que no, y por lo tanto no se involucra. Pero la siguiente palabra dice entender, no las puede entender. Ese término entender no habla tanto de comprender, porque la gente comprende el Evangelio de Cristo. No habla tanto de comprender. Habla de que una persona escucha algo, lo comprende y decide vivirlo, decide experimentarlo, decide hacerlo suyo. ¿Sí me explico? En contraparte, otro señor llamado Everardo, una hermana, le comparte de Cristo, muy emocionado, le dice, sí, claro que sí, con mucho gusto, sí me gustaría. Me llama la hermana, pastor, mire, aquí hay una persona que está muy interesada en hacerlo con él, don Everardo, ¿cómo le va? Mucho gusto. No, pues le interesa. No, sí me interesa, se me hace emocionante, ha de ser muy bonito estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Sí me gustaría, él tiene un puestecito de cosas que vende allí en un rinconcito. Le digo, nos podría recibir la siguiente semana. Sí, dice, aquí saca un banquito y aquí platicamos del tiempo que quieran, porque sí se me hace que ha de ser bonito estudiar y entender este libro. Dice, me gustó lo que me compartió la señora y sí me gustaría aprender más. No sé si alcanzo a explicarme lo que quiero decir. Esta persona toma la decisión de recibir con calidez, pero ahora quiere entender, quiere involucrarse personalmente, quiere vivirlo, quiere experimentarlo. No sé si me explico. Este término entender significa eso. Pero hay un tercer término, discernir. Y discernir es una palabra que da la idea de terminar algo, de empezar un proceso, pero de terminarlo. Habla de la capacidad, escucha esto, habla de la capacidad de escuchar algo, comprenderlo, juzgarlo y tomar una decisión al respecto. Habla de cuestionar, habla de llegar al final de algo, habla de concluir. Al tocar puertas, toco una puerta, sale una dama y me dice, le digo, buenas tardes, somos cristianos y estamos compartiendo de la palabra de Dios. ¿Me permitiría obsequiarle este folleto? Me dice, sí, nada más que ¿qué cree? Que no tengo tiempo ahorita. Estoy ocupada. Le digo, caray, hombre. Pero bueno, ¿le gusta la Biblia? ¿Ha leído la Biblia? ¿Le interesa? ¿O de plano no le interesa nada? Pues sí me interesa. Sí la he leído. Le digo, ¿sabía usted, probando un poquito, verdad, a ver si estaba dispuesta a darme tiempo? Y entonces le empiezo a compartir de Cristo, hermanos. Y al hablarle de Cristo, hablarle del pecado, me dice, sí, no, pues es que yo soy pecadora. Dice, todos somos pecadores. ¿A dónde le gustaría? ¿Ha pensado usted a dónde le gustaría ir al morir? ¿Sabía usted que hay un cielo, hay un infierno? Ah, pues sí. Dice, no, pues caray, pues yo soy pecador. Y entonces le empiezo a compartir de Cristo. Y llevamos la charla, hermanos, de tal manera que llega el momento en que ella concluye, dice, no, sí, yo soy pecadora. Yo no me quiero ir a ese lugar de condenación. A mí me gustaría irme al cielo. ¿No le gustaría, señora, tomar esa decisión? Pues sí, dice, sí, creo que sí sería bueno no tomar esa decisión, porque ¿quién se quiere ir al infierno a sufrir por siempre? Dice ella. Y aunque finalmente, efectivamente, ella tenía que irse, y esto que les estoy diciendo ocurrió en 5 minutos, ¿verdad? Muy rápido, y doy gracias a Dios, o tal vez 10 máximo, ¿verdad? Escuchó, brevemente preguntó, cuestionó, comprendió, entendió, dijo, sí me interesa, sí me gustaría involucrarme, concluyo que esto es lo que sí definitivamente yo necesito en mi vida. Esta persona tomó la decisión de atender, de involucrarse, le gustaría vivirlo, experimentarlo, y llegó a una conclusión. Pero no todos llegan a esa conclusión, no todos se involucran de esa manera. Entonces, el punto al que quiero llegar es, 1 Corintios 2:14 nos habla del hombre natural que toma una decisión equivocada porque su mente está reprobada. Dice no a lo espiritual, y por lo tanto su vida va a estar, las decisiones que tome en su vida van a estar influenciadas por esa manera de pensar. Y la pregunta es, ¿por qué la gente actúa así?
Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 18. Yo no culpo al Señor que actuó con menosprecio al Evangelio, porque hay una razón por la que Él actuó de esa manera. Ni siquiera tiene que ver conmigo. Yo por eso procuro no tomarme personal cuando alguien me dice no, o cierra la puerta, o avienta el folleto, porque la Biblia dice algo. Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento, ¿qué dice? Su entendimiento está en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, un discípulo de Cristo es un creyente, hombre o mujer, que toma la decisión de renovar su mente, de darse cuenta de si está dejando entrar a su mente actitudes, maneras de pensar o reacciones que son contrarias a la de un cristiano, para que no arraiguen, para que no se queden allí. Porque esas ideas pueden injertarse en su vida. Y si no las poda y no las quita a tiempo, su corazón, aun cuando fue renovado por la sangre de Cristo, ¿sí?, puede volver a endurecerse por causa del pecado. Y entonces sus decisiones, creo que la imagen no es tan buena como yo hubiera querido, pero es una persona que está pensando en el alcohol, golpeando aparentemente a su cónyuge, que está por allá involucrado con damas, que por acá está en vicios. Esas son las decisiones, malos pensamientos que se toman y que a veces tal vez algunos creyentes estamos tomando porque estamos actuando como si nuestro entendimiento estuviese de nuevo entenebrecido. Voy a leerles 2 Corintios 4:4, no lo busque, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, ¿qué es una decisión? Tal vez por allí debimos de haber empezado, pero a propósito no lo hice. ¿Qué es una decisión? Dice el diccionario que una decisión es una determinación o resolución que se toma sobre una cosa, cualquiera que ésta sea. Por lo general, la decisión supone un comienzo o poner fin a una situación. Es decir, siempre va a involucrar un cambio de estado. Hermanos, ¿qué tipo de decisiones se toman con una mente reprobada? Vamos a Romanos capítulo 1. Versículos 28 al 32. Si quiere usted, anótelo allí en su cuaderno. A propósito, no lo voy a leer, pero sí quiero que lo tenga allí a la mano. Quiero más bien llamar su atención a la imagen que está al frente y a los hermanos que están a la transmisión. Les agradecería en un momento más. Nuestro hermano que está aquí apoyándonos con la transmisión va a proyectar la misma imagen para que ustedes vayan con nosotros, porque aquí hay algo muy interesante. Una mente reprobada termina tomando decisiones reprobadas, decisiones que tienen que ver con aquello que desagrada a Dios. En el primer rectángulo que está colocado en manera vertical, en color beige, ¿verdad?, es señalando como referencia Romanos 1:29, una mente reprobada está inclinada a la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, a llenarme de envidia, al homicidio, a las contiendas, a los engaños y a las malignidades. El versículo 30 me dice que una mente reprobada también está inclinada a ser murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, o ser desobedientes a los padres. En el recuadro inferior, Rosita, ¿verdad?, dice también que me inclina a la necedad, a la deslealtad, a ser una persona sin afecto natural, a ser implacable o a ser sin misericordia. Hermanos, ¿por qué un árbol que está teniendo ramas que se han llenado de plaga tienen que podarse a tiempo?
porque si no el árbol se seca. ¿O no? Se seca. ¿Por qué un discípulo es alguien que renueva su mente cotidiana y constantemente a través de la oración, a través de la palabra, a través de la obediencia? Porque si no, cada una de estas 23 cosas y quizás alguna otra más van a empezar a hallar cabida y sus decisiones van a estar influenciadas por esto. Peor aún, si yo hoy como cristiano y como hijo de Dios, yo hago un autoexamen, un inventario de mi vida y yo encuentro alguna de estas cosas, entonces yo tengo que prender un foco rojo en mi mente y decir, tengo que quitar esto, porque si no, esto está contaminando mi vida de tal manera que ya no estoy yo siendo un discípulo de Cristo, sino que estoy actuando como una persona con una mente reprobada. Ir con Dios y decirle, Señor, perdóname, porque a lo mejor no me fijé en qué momento yo me permití que en mi vida empezaran a crecer este tipo de cosas. O yo tomo la decisión, Señor, de quitarlas. Tú poda mi vida por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdame a erradicar completamente esto para que yo vuelva a ser una persona con fruto. De verdad, hermanos, de verdad, no hay prácticamente un árbol, ya sea frutal o cualquier otro, al que ustedes poden y que no le haga bien. En la vida cristiana ocurre exactamente lo mismo. 2, de manera contraria, ¿qué decisiones se toman con una mente renovada? Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. De tal manera que me gustó esta imagen, ¿verdad? Una persona ahí frente a un gran cerebro, ¿no? Pensando en sí mismo, haciendo quizás un examen introspectivo, es decir, mirando dentro de sí mismo y decir, ¿qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que reforzar? ¿Qué tengo que alimentar? Un discípulo renueva su mente. 2, y entonces, ¿qué decisiones se toman con una mente renovada? Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, permítanme agregar esta idea, piensan, porque es la que se viene desarrollando, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, el invertir tiempo de la carne es muerte, pero el ocuparse, el invertir tiempo del Espíritu es vida y paz. Así que la primera decisión que nosotros como hijos de Dios debemos de estar tomando es pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cuánto tiempo al día, hermano, hermana, ocupamos para pensar en las cosas del Espíritu? Estamos tan ocupados en las tareas cotidianas, válidas, por cierto, ¿verdad?, que no nos dedicamos a pensar. A veces incluso nuestra lectura devocional la hacemos rápido. A veces oramos rápido. Decimos, bueno, por lo menos una oración pequeña, por lo menos una lectura rápida. No, hay que dedicarnos a pensar en las cosas del Espíritu. Yo te invito, hermano, de verdad, aprovecha que las predicaciones de nuestra iglesia se quedan grabadas allí en nuestras páginas. Repasa por lo menos un par de veces la predicación del miércoles, un par de veces la predicación del domingo, porque a veces uno está aparentemente al pendiente de la predicación. A lo mejor en este momento no estás distraído con nada, hermano, y te lo agradezco. No por mí, sino por la palabra que está entrando a tu corazón, pero de repente hay ideas que no alcanzamos a captar en ese momento. Pero si tú repasas en la semana, te dedicas otra hora más para estar allí sentado y vas aprendiendo, o en la semana ora por lo que aprendiste en la predicación del domingo, en la predicación del miércoles, lo que leíste allí en la Biblia, u ora de acuerdo a un canto que te guste, pero piensa en las cosas del Espíritu, porque ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Nosotros tomamos o debemos de tomar la decisión de ocuparnos del Espíritu, porque nos va a traer vida y paz. Y vida no se refiere a vida física, sino al deseo de vivir, tranquilidad, hermosura. Es vida y paz, es satisfacción.
Hermano, ¿estás satisfecho? ¿Estoy satisfecho con mi vida? ¿Con lo que soy? ¿Con lo que tengo hoy? ¿Con lo que he logrado? ¿Con lo que es mi familia? Ocuparse del Espíritu es vida y paz, tranquilidad, sosiego. ¿Por qué? Porque si me ocupo del Espíritu, mi vida está guiada por el Espíritu. Es lo que quería Jesús. Vamos a ir a dos pasajes, que Romanos 8, 13 y 14 y Juan capítulo 16, versículo 13. Les suplico acompañarme al primero, es decir, Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14. Hermano, ocuparse del Espíritu es vida, es satisfacción, es gozo, es tranquilidad, es sosiego, es renovar la esperanza, es renovar la fe. Por eso trae paz. Y esa decisión se toma con una mente renovada todos los días de nuestra vida. Y si ustedes y yo nos acostumbráramos así, entonces nosotros vamos a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, es decir, actuar cristianamente, maduramente. Y entonces nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras críticas, nuestras opiniones y nuestras ideas van a ser espirituales, edificantes. ¿Sí? Bien recibidas. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 13 y 14: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claro que sí. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué dice? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Pero algo más importante todavía, si es que se le puede designar de esa manera. ¿Qué decisiones se toman con una mente renovada? Decisiones desde la perspectiva de Dios. Miren, vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Este pasaje de la Escritura, hermanos, es muy profundo en su contenido y es muy importante. Porque un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 13, y lo que dice Romanos 8, 14, puesto que es un hijo de Dios, le va a llevar a ver la vida desde la perspectiva de Dios, que es la correcta. Por eso me gusta 1 Corintios 2, 14 al 16, donde la palabra del Señor dice: pero el hombre natural, otra vez, de hecho es el que leímos hace rato, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero vean lo que dice el 15. En cambio, en contraparte, el espiritual, tú y yo, hermano, hermana, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y añade: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué gran bendición, pero también qué gran responsabilidad. ¿Por qué qué gran bendición? Porque nosotros, dice la palabra del Señor, tenemos la mente de Cristo. No es que somos pequeños Cristos, no. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esto de tener la mente de Cristo? Significa que nosotros como Cristo, en virtud de que tenemos al Espíritu Santo, tenemos la capacidad de tener pensamientos y de tomar decisiones que tienen que ver o que van a caer dentro de la voluntad de Dios, de lo que le agrada a Dios. Por eso esa es una gran responsabilidad, porque entonces cuando su servidor y ustedes conmigo estemos ante la presencia de Dios, dando cuenta por nuestras vidas, yo no le voy a decir: Señor, es que yo fui débil y tú tienes que comprenderlo, yo fui débil, yo no pude, Señor. Él me va a decir: ¿cómo que no pudiste? Tú tenías mi mente, la mente de Cristo, porque tenías el Espíritu de Cristo en ti.
Y ese espíritu quería dominar tu mente, tus pensamientos, tus decisiones, para que cayeran dentro de mi voluntad. Es más, ese espíritu te iba a dar la capacidad de juzgar todas las cosas y sin embargo tú no ser juzgado de nadie. ¿Qué significa eso? Significa que un cristiano, un discípulo de Cristo, cuya mente está guiada por el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de discernir cualquier cosa de la vida mucho mejor que un impío. Un cristiano guiado por el Espíritu Santo tiene la capacidad de comprender y de tomar mejores decisiones que el impío más inteligente. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos la capacidad de emitir un juicio sobre cualquier cosa en la vida mucho mejor que cualquier persona, porque lo hacemos con base en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta. Dice la Biblia que es pura, que es como si hubiera sido purificada en un horno 7 veces. Y sin embargo, nadie puede juzgar nuestras decisiones cristianas. Por eso es lo que dice este pasaje, y tú no ser juzgado de nadie. No significa que nadie me puede juzgar a mí. No, claro que puede. No, nadie puede juzgar como malo lo que un discípulo de Cristo ha juzgado como bueno cuando lo ha hecho conforme a la palabra de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo. Hermanos, déjenme comentarles algo rápidamente. Compartiéndole de Cristo a un señor, Enrique me parece que se llamaba, cuestionó muchas cosas. Y al final me dijo algo, hermanos, que sinceramente me dejó, pues ¿por qué no decirlo impresionado? A lo mejor les va a parecer algo simple, pero en ese momento me dejó impresionado. Porque tenía muchas dudas, muchas inquietudes. Y le decía yo, mira, la palabra de Dios dice esto, la Biblia dice el otro, la Biblia dice aquello. Y al final me dice, bueno, agarra la mano, me la extiende así para saludarme. Y me dice, bueno, Germán, pues qué bueno que pude platicar contigo. Te voy a decir una cosa. Pues ¿qué te puedo decir? Dice, ¿qué te puedo refutar? Si todo me lo acabas de enseñar con la palabra de Dios, con la Biblia. Dice, y para mí la Biblia es lo máximo que hay. Dice, ¿qué te puedo refutar? Si me lo estás mostrando allí. ¿Y por qué me quedé impresionado? Porque comprendió. Y le dio un valor a esa palabra, no a mi palabra, a la palabra de Dios. Dice, ¿qué te puedo decir si me lo estás diciendo con la Biblia? A eso se refiere la palabra de Dios. Dice, y no es juzgado de nadie, porque no hay nada en el mundo que pueda estar por encima de los valores de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? No hay nada que esté por encima de los principios espirituales que están en la palabra de Dios. ¿Qué decisiones toma entonces un discípulo con una mente renovada? Decisiones que están por encima, o que deberían de estar por encima de cualquier decisión que otro tome, aun cuando sea buena, porque va a ser mucho mejor. Los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan, todo lo entienden. Están en condiciones de entenderlo todo, de juzgarlo todo. Y entonces está en condiciones de obedecer a Dios. Con eso termino. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Amados hermanos, oremos a Dios para que ustedes y yo, como hijos de Dios, nos mantengamos fieles en el camino del Señor. Renovemos nuestra mente. Podemos, hermano, vamos a podar nuestra vida, nuestra mente. ¿Qué hay allí? ¿Qué hoja seca? ¿Qué rama chueca? ¿Qué se ha injertado allí? ¿Qué hemos permitido que pueda secar todo el tronco? ¿Ha entrado una plaga? ¿Ha entrado una actitud carnal negativa?
voluntariamente hemos tomado la decisión de ya no vivir, de ya no experimentar la vida cristiana, hagámoslo hoy. Vayamos con Dios. Y predicaba yo el domingo que Él es alguien que da nuevas oportunidades a todos las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Y si tú o yo ya venimos con Dios 50 veces, que hoy sea la 51, pero que hoy sea la definitiva. Y decirle: Señor, voy a podar, voy a echar a la calle todo lo que no te agrada. Ahora quiero pensar y ver la vida desde tu perspectiva. Yo quiero tomar ese tipo de decisiones que están por encima, tus juicios que están por encima de cualquier otro. Dice Hechos 4, 19 y 20, hermanos, estoy por terminar. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Salió otra persona ayer que estábamos evangelizando, un varón de nombre Ezequiel, que me dice que va a una iglesia, ¿verdad? Traía una Biblia escondida aquí debajo de su chamarra y me decía: no, yo aquí traigo mi Biblia, pastor, porque yo tengo mucho miedo. Dice: hay mucha persecución ahorita ya contra los creyentes, mucha burla, muchas cosas. Y no, yo de hecho tengo miedo ya, dice, tengo mucho temor, dice, ya hasta de mi familia, porque hablan en contra mía. Y no, dice, es que ya hay mucho peligro, mucha persecución. Y yo le decía: Ezequiel, sí, los tiempos están mal, pero precisamente porque están mal, hay que hablar. Le dije: y en lugar de esconderla, sácala, ¿verdad? Sácala. Le dije: por eso nosotros estamos aquí predicándole a la gente. Pero es que la gente no quiere, me decía él. No importa, le dije, a eso fuimos mandados, a hablar, a decir a la gente. Pero si tú vives con miedo y si tú vives con temor, le dije, no estás agradando a Dios. Empecé a platicar con él, hice una oración con él y me dice: pastor, gracias, me quedo un poquito más tranquilo. Digo: no te quedes tranquilo por mí, quédate tranquilo, porque si tú de veras has creído en Cristo, le dije, el Espíritu de Dios está contigo. Y Él lo que espera de ti es que tú le obedezcas y que vivas como un discípulo. Esa es la voluntad de Dios, hermanos amados. Que el Señor nos dé sabiduría, valor de tomar decisiones correctas, puesto que nosotros no tenemos una mente reprobada, sino renovada por el Espíritu Santo, que nos va a llevar y que nos quiere llevar o nos puede llevar a tomar decisiones que pueden estar por encima de. Yo pido perdón a Dios porque me he equivocado muchas veces. Pero hermanos, vayamos hoy con el Señor y digámosle: Señor, hoy quiero tomar mejores decisiones desde tu perspectiva. Porque quiero ser ese discípulo con esa mente renovada que florea, que fructifica, que da mejores frutos. Que Dios los bendiga, hermanos.